Hola a todos, soy Showtime 112. Este es el episodio final que cubre la participación de las Fuerzas Aéreas Rumanas en la Operación Barbarroja. El episodio anterior concluyó a finales de julio de 1941. Escuchaste cómo las Fuerzas Armadas rumanas se unieron a Alemania para invadir la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, avanzaron a Besarabia y la recuperaron. Todo el territorio cedido a la Unión Soviética bajo coacción justo antes de la guerra. La Fuerza Aérea Rumana, equipada con una mezcla de aviones alemanes, británicos, polacos, italianos y autóctonos, logró un éxito considerable, pero también sufrió bajas. Hasta este punto, se habían realizado más de 5.000 salidas con 88 aviones enemigos reclamados como derribados y otros 108 destruidos en tierra. Las fuerzas rumanas admitieron haber perdido 58 aviones en combate. Uno de los tipos de cazas que sufrió bajas notables fue el Heinkel 112. Se entregaron 30 de estos cazas alemanes y se asignaron al quinto grupo de caza. Compuesta por 2 escuadrones, esta unidad tenía principalmente la tarea de realizar misiones aire-tierra, lo que llevó a grandes pérdidas. En agosto de 1941, el Escuadrón 52 cedió sus Heinkel al número 51 y se transformó en el Escuadrón de Reconocimiento. 80 indígena. El Escuadrón 51 quedó con los Heinkel restantes. 112S fue reasignado temporalmente para defensa territorial antes de pasar a entrenador avanzado. El otro caza alemán principal que volaron los rumanos fue el Bf-109E-50. Las aeronaves fueron entregadas antes de la guerra y se usaron intensamente en las operaciones iniciales, sufriendo también pérdidas significativas. Cualquier pérdida de una aeronave extranjera era irreemplazable para los rumanos en 1941. Modelos británicos por razones obvias y modelos alemanes porque los alemanes no estaban dispuestos a entregar aeronaves de reemplazo a sus aliados. Durante esta fase de la guerra, el único caza moderno capaz de llenar las filas en los escuadrones rumanos era el Escuadrón de Reconocimiento, 80 de producción nacional. Después de recuperar los territorios perdidos, los rumanos continuaron su avance hacia Odesa, un importante puerto en la costa del Mar Negro, ya que Odesa estaba fuera del alcance de los aviones basados en Rumania. La mayoría de las unidades de combate recibieron la orden de avanzar a bases aéreas que antes operaban los soviéticos. La principal unidad de caza soviética contra los rumanos era el 69 Regimiento de Cazas con Polikarpov Miro 16. El 4 de agosto, un escuadrón de Bf-109 se encontró con I-16 mientras escoltaba bombarderos. Uno de los pilotos rumanos, Ovidiu Clopotel, reclamó el Polikarpov. Aunque su avión resultó dañado durante el enfrentamiento. Clopotel realizó un aterrizaje forzoso al norte de Grigoriopol, informó su posición por radio y fue rescatado por un Fokker WO-58 que aterrizó y lo recogió. El combate aumentó y, 4 días después, los Bf-109 rumanos volvieron a enfrentarse a los I-16 soviéticos, llamados Aratas por los pilotos del eje. Un escuadrón liderado por el teniente Bokshan intervino cuando los I-16 intentaban derribar un biplano rumano, Escuadrón de Reconocimiento, 39 Bus. Los pilotos rumanos afirmaron haber derribado 4 I-16 en este enfrentamiento.
Aunque algunas de estas afirmaciones ciertamente fueron exageradas, los soviéticos probablemente eran aún más propensos a la exageración. El 8 de agosto, los pilotos del 69 Regimiento de Caza soviético afirmaron haber derribado 9 de los 12 Messerschmitt Bf-109 que encontraron sobre 2 Messerschmitt dañados. Quizás la mayor batalla aérea de la campaña ocurrió el 21 de agosto sobre Dalnik. Varios Bf-109 del séptimo grupo de caza se enfrentaron a 12 Ilyushin, 2 Sturmovik escoltados por unos 20 Yak-1. La formación rumana estaba liderada por el comandante de los grupos de caza, el comandante Alexandru Popistianu, quien ordenó al capitán Alexandru Manuliu atacar a los Sturmoviks, mientras que el propio Popistianu se enfrentó a los Yak con 10 aviones. Los cazas soviéticos, posicionados arriba a 6.500 pies, aprovecharon su altitud y se lanzaron en picada sobre los Messerschmitt mientras estos ascendían. En el primer ataque, los soviéticos alcanzaron el avión de Popistanu en el fuselaje y la cabina, hiriendo al comandante rumano. En lugar de saltar en paracaídas, Popistianu intentó aterrizar, pero estrelló su caza y murió. Como consuelo por perder a su comandante, otros pilotos rumanos lograron reclamar al menos 6 aviones enemigos en la batalla. El 21 de septiembre fue la fecha en que la campaña de Odessa realmente culminó. Las fuerzas soviéticas formaron una cabeza de puente en Chebanka Grigorievka, la cual amenazaba el flanco derecho del Cuarto Ejército de Rumania, y el Grupo de Combate Aéreo Rumano envió todos los aviones disponibles contra la cabeza de puente soviética. Los combates duraron 10 horas y los pilotos rumanos afirmaron haber derribado 10 aviones soviéticos. Cazas soviéticos aseguraron destruir 20 aviones rumanos. Registros rumanos indican solo una pérdida por cazas enemigos y 4 por fuego antiaéreo. Finalmente, la presión detuvo la contraofensiva soviética, y Odessa cayó en manos de las fuerzas rumanas el 16 de octubre. Después de la caída de Odessa, hubo un periodo tranquilo para la Fuerza Aérea Rumana, con pilotos haciendo principalmente reconocimiento o interceptando aviones soviéticos en misiones similares. Las cosas se mantuvieron tranquilas hasta agosto de 1942, cuando las fuerzas rumanas comenzaron a combatir alrededor de Stalingrado. En 1941, toda la fuerza de cazas rumana realizó más de 8.500 salidas, reclamando un total de 304 aviones soviéticos derribados y otros 71 destruidos en tierra. Sumando las reclamaciones de artilleros de bombarderos y unidades antiaéreas, el total supera los 600. Se estima que los soviéticos no tenían más de 300 aviones en el frente sur. Esto muestra que las reclamaciones rumanas fueron muy exageradas, quizás hasta 3 veces.
Los aviadores soviéticos eran incluso peores, reportando cifras muy poco realistas. El principal as rumano de esta campaña fue el piloto de Bf-109, Nicolae Polisu, con 8 derribos. Un piloto de Hurricane, Andrei Radulescu, fue acreditado con 7 aviones derribados. Sin embargo, bajo el sistema de puntuación único rumano, introducido más tarde en la guerra, que contaba el número de motores en lugar de fuselajes, Radulescu tenía 14 victorias. Los Hurricanes solían enfrentarse a bombarderos soviéticos multimotor en el espacio aéreo rumano. De 46 pilotos considerados ases bajo este sistema, solo 18 cumplían la definición occidental estándar. Las pérdidas rumanas ascendieron a 59 cazas, incluyendo 20 escuadrón de reconocimiento, 80 u 81-9 Bf-10, 9 5 Heinkel 112, 23 tipos polacos y 2 Hurricanes. Tras la campaña de Odessa, se usó el período para reorganizarse. La mayoría de los escuadrones de cazas polacos recibieron escuadrón de reconocimiento. 80. Los alemanes entregaron 15 Messerschmitt 109 usados. Eso concluye nuestra cobertura de la Fuerza Aérea Rumana en la fase inicial de la Segunda Guerra Mundial. Hay mucho más que contar, como la campaña roja y la defensa del espacio aéreo rumano contra ataques de bombarderos estadounidenses. Déjanos saber en los comentarios si eso es algo que te gustaría ver y, como siempre, sigue viendo Showtime 112.